La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. El Salvador centra la atención, mañana hay elecciones presidenciales, ¿no? Y todo hace indicar que el presidente Nayib Bukele se está encaminando a la reelección en estos comicios del domingo. Vamos a tomar contacto justamente para entender un poco la trascendencia, la importancia de este proceso, ¿no? Y cómo está analizando las elecciones generales de mañana. Tomamos contacto de inmediato desde El Salvador. Le agradecemos la gentileza, la cordialidad que siempre tiene con RCR al señor Luis Contreras. En su momento ha sido asesor del gobierno de Nayib Bukele. Qué gusto saludarlo, señor Contreras, muy amable. Buenos días, un gusto, saludos hasta Lima. Gracias. ¿Cómo está analizando las elecciones de mañana, ¿no? Con amplio favoritismo de Nayib Bukele, ¿no? ¿Cómo se analiza esto? ¿Cuál es, en esencia, este efecto de poder haber engarzado con, de acuerdo a las propias encuestas, con más del 90% de la población que lo respalda? Sí, sí, indudablemente mañana, como yo lo explicaba en una entrevista el día de ayer, que es la consolidación de los datos que han arrojado todas las encuestas hasta la fecha, de un apoyo masivo hacia el actual presidente, nuevamente candidato, y debido a diferentes factores, diferentes políticas, destacando principalmente el tema de seguridad pública, porque ha logrado disminuir la violencia homicida en el país, que en el pasado era prácticamente imposible e impensable pensar que íbamos a llegar a esos niveles. Para dar unos datos importantes y que hagan una comparativa, en Perú, por poner un ejemplo, en el 2015 El Salvador tuvo 6.600 y fracción de homicidios, más de 6.600 al año. En años anteriores se tenían 4.000 y fracción, 3.500, y el 2023 cerró con 154, convirtiendo a El Salvador en el país más seguro de Latinoamérica y el segundo más seguro después de Canadá, con una tasa cada 100.000 habitantes de 2.4 para El Salvador, cada 100.000 habitantes, y de Canadá de 2.2, cuando en el pasado eso no, era impensable, es decir, hasta teníamos 18 o 20 asesinatos diarios. Ahora hay días que no se tiene asesinatos, siendo en criminología el homicidio el indicador más sensible. A eso le agregamos que las personas que eran extorsionadas económicamente por las pandillas tampoco tienen ya ese flagelo encima, ya no existe el desplazamiento forzado, se ha minimizado muchísimo, y recordemos que la seguridad pública en los países invita a los empresarios extranjeros, incentiva a los empresarios locales, y la economía comienza a dinamizarse, que es lo que se espera en este segundo gobierno, hoy que gane nuevamente Bukele, para el país, porque realmente la seguridad pública ya tenía una sostenibilidad. A eso hay que agregarle una serie de factores, por ejemplo, nuevas tipificaciones para las pandillas, aumento de penas, la construcción de la cárcel también de máxima seguridad. Es decir, son varios engranajes que han logrado que esa popularidad, o ese apoyo, más bien yo lo llamo más un apoyo, porque popularidad es como algo más superfluo. Es como popular puede ser un cantante, un actor, pero ya un apoyo de ir a ejercer el sufragio, personas que inclusive, a pesar de que existe el voto electrónico, para el exterior, han pagado su vuelo y han venido a votar nuevamente. Así fue la primera vez que él ganó la presidencia, es decir, hay gente que se costea su viaje para venir a ejercer el sufragio. Ahora, ese apoyo que logra en estos momentos el presidente Bukele es solamente por el tema de la lucha contra la criminalidad. Yo sigo muy de cerca al presidente Bukele y él le atribuye, ¿no?, a las pandillas más de 120.000 muertes desde que acabó toda esta situación de violencia en el año 1992, ¿no? Luego controlaban barrios, ciudades enteras, ¿no?, aterrorizando a la población. ¿Solamente es el tema de la criminalidad o hay otros factores que pesan en ese apoyo que le brinda a la población?
Sí, hay otros factores, quizás para tal vez mencionar algunos a grosso modo, por ejemplo, cuando las organizaciones internacionales, que la mayoría son de tinte izquierdista, se pronuncian a favor de los derechos humanos de los pandilleros, creo que ustedes han sido testigos de eso en Perú también, él ha hecho caso omiso y ha dicho que no va a permitir ninguna injerencia. Inclusive fue famoso en su momento hace 2 años cuando él dijo, si quieren llévenselo, se los damos al por uno, y se lo llevan para sus ONG o otros países. Decía, cuando unos países europeos también estaban teniendo comentarios en contra de cómo se estaba combatiendo las pandillas. Es decir, él ha puesto un freno también a esa injerencia que todos los países a nivel latinoamericano han tenido. Y creo que Perú, su país tampoco escapa de eso, ¿verdad? De muchos como Amnistía Internacional, Human Rights, que al final son organismos internacionales que no han abonado, no abonan directamente al combate a la criminalidad en los países que sea, y se dedican a pronunciarse de esa forma. A eso agreguémosle cosas tal vez más puntuales, por ejemplo, algo que se dio en pandemia. Bueno, la pandemia fue bien manejada por el país también, yo creo que la población lo vio, cuando él combatía la pandemia en su momento y al mismo tiempo de forma simultánea las pandillas. Y él no tenía diputados en ese momento y la asamblea se oponía a todo en reiteradas ocasiones. Por eso cuando fue la elección de diputados y alcaldes, se dio una configuración radical y esa asamblea desapareció. Es decir, por la población salvadoreña le ha dado la gobernabilidad debido a ese ímpetu real de querer mejorar el país. Por ejemplo, en esa época, en la pandemia, se vino una tormenta en Centroamérica. Hubo personas que perdieron sus viviendas, personas que quedaron en la calle. A los días él anunció en una conferencia de prensa bajo la lluvia que les iba a regalar casas y construyeron unas residenciales en las cuales les otorgaron las viviendas, algo que en gobiernos anteriores jamás había pasado. Esas comparativas la población las hace, pues, por ejemplo, en el terremoto del 2001, cuando gobernaba el partido Arena, quedó mucha gente damnificada, mucha gente murió. Taiwán donó 10 millones para ayudar a esas personas y ese dinero nunca llegó a las personas. Me explico, es decir, han sido una serie de factores muy puntuales que la población los ha valorado. Por eso yo soy de la idea que la población ya no, en El Salvador ya no es solamente el voto emocional, porque en marketing político se maneja que el voto es muy emocional. Sin embargo, aquí ha sido ya muy racional. Es decir, porque incluso las encuestas decían que ¿por qué va a votar por el presidente? El 60 y pico fracción de las personas decía que perdón, por los diputados que van a apoyar al presidente. Es decir, porque este domingo también se eligen diputados. Claro. Y la población menciona eso, que ellos van a votar mayoritariamente por diputados que apoyen al presidente. Es decir, ya hay un voto racional ahí. Ya no podemos decir, porque la oposición comienza a decir siempre es que se necesita equilibrio de poder, y la gente se remonta a la época de la pandemia, cuando la oposición era mayoría y Nayib no tenía diputados, y decían no a todo, a los préstamos de seguridad. Él venía y ponía cercos sanitarios para no, con el ministro de Salud, para restringir la movilidad. Venía el fiscal de aquel momento y le quitaba el cerco sanitario. Es decir, era como por molestar lo que hacía la oposición. Y yo creo que esa oposición poco estratégica comenzó a sembrar la debacle que se va a terminar de culminar mañana, donde muchos partidos políticos de oposición van a desaparecer. Ahora, lo cierto es que, de acuerdo a las proyecciones, el presidente Bukele no va a tener oposición política en el próximo gobierno. Y usted lo mencionaba, señor Contreras, otro hecho, ¿no? Que ya va a ser una gestión donde ponga a prueba verdaderamente ya la capacidad de un gobernante, ¿no? Para impulsar lo que él siempre ha dicho, abrir las inversiones, generar mejores condiciones en salud, en educación, en infraestructura para El Salvador, ¿no? Ya El Salvador ingresa a esta etapa, ¿cree usted, ya en el segundo gobierno, en la reelección de Bukele? Probablemente que sí, porque como lo mencionaba hace un momento, primero hay que solucionar el tema de seguridad pública, porque en El Salvador, para poner un ejemplo, el sector transporte en el 2018 pagó $18 millones a las pandillas, solo el sector transporte en extorsión. Y a eso agreguémosle las tiendas, los restaurantes pequeños, medianos, que aquí en El Salvador todo el mundo pagaba extorsión. Yo tengo un amigo, por ejemplo, muy cercano, que él tenía autobuses, él pagaba $1,000 por cada autobús, y él tiene 11, eran $11,000 mensuales. Allá por el 2022 ya él me dice, ya no tengo renta de las pandillas. Hay gente que está contenta con eso. A lo que quiero llegar de que eso incentiva que la gente siga invirtiendo.
y que vengan también extranjeros. Y bueno, y está sucediendo, aquí se está dando un fenómeno que muchos salvadoreños que se fueron en la época de la guerra, en los 80, a vivir a Estados Unidos, hicieron sus propiedades allá, están regresando a invertir. Tanto en las playas, en sus pueblos de origen, han construido hoteles, por ejemplo. Ya no son las remesas solamente, ya no son las remesas solamente, sino ya también inversiones. Exacto, porque es ese incentivo. Y también el presidente ha sido muy estratégico, que incluso cuando en diciembre, cuando mandan las remesas o cuando ellos vienen personalmente, no para las elecciones, sino que a visitar a sus familiares, y si traen regalos, obsequios, les ha quitado un impuesto a lo que ellos traen. Es decir, los está incentivando porque al final esta gente se fue por la guerra fratricida de la guerrilla, después se fueron huyendo de las pandillas, y en cierta medida les está dando ese incentivo de decir, miren, hoy tenemos un país diferente. Por ejemplo, ya les pudo facilitar en el voto del exterior cuando los gobiernos anteriores se los habían negado. Es decir, ese es otro elemento, mira, muy importante. Tanto Arena como el FMLN habían entorpecido para que los salvadoreños del exterior no pudieran votar. Con justa razón para ellos, porque por su culpa se habían ido del país, por la guerra, por no poder controlar las pandillas. Viene Bukele, logra controlar las pandillas y les dice, hoy pueden votar ustedes también. Por eso la diáspora, como se le conoce acá a los salvadoreños exterior, van a terminar de lapidar a la oposición a través del voto. Ya se registran más de 150,000 salvadoreños que ya votaron en el exterior, porque esa votación comenzó la segunda semana de enero. Cuando se contabilicen esos votos, más los de mañana domingo, es donde la oposición va a desaparecer. Y obviamente tienen que surgir nuevos partidos políticos ya con otros ideales, pues porque Arena y el FMLN, esas marcas registradas que gobernaron el país durante 30 años, ya no tienen opción alguna de volverse a reconfigurar. Muy bien, señor Luis Contreras, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con nosotros desde El Salvador. Vamos a estar muy atentos a las elecciones generales del día de mañana y seguramente el lunes ya tendremos ya mayores detalles sobre los resultados en El Salvador. Un gusto, como siempre, saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, saludos. Feliz día, saludos. Hemos presentado La Semana en RCR.